que ves. 7:30 de la mañana y empezamos con Rolo y la novedad del fin de semana de Lali llorando en redes, la emoción. Lali llorando, ¿por qué? Porque en 1 año y medio, 7 estadios, 5 Vélez hizo este año y el año que viene va a ser 2 estadios de River que se agotaron. ¿En cuánto decís más o menos que se agotaron? ¿Los dos? Los dos. No sé, en un día. No, menos. Menos. Una hora. ¿Cuánto? 2 horas. No, 3 como 2 horas. 4 horas. Pará, eso Bad Bunny. En 7 horas Lali agotó sus 2 fechas, 6 y 7 de junio va a estar en River y la verdad que ella muy sorprendida, compartió un video muy emocionada porque nada, Es lo que no hizo lo podía... María Becerra, ¿no? 2 River con una disposición Un 360. estadio 360, ella estaba el que mete escenario... más gente, creo, todavía. Claro, con un porque el escenario está, lo que se hace es habilitar uno de los costados, los laterales, que siempre está el escenario. En este caso, al estar el escenario en el centro, se habilita todo alrededor con pantallas y demás. Ella va a hacer un escenario, un show tradicional. Es la primera vez que va a estar en River. Recordemos que María Becerra fue la primera artista mujer argentina en tocar en River, hizo 4 y ahora Lali 2 shows en River y compartía un video muy emocionada. Me vine acá a un rincón porque no sé llorar en público. Oh, y gracias. Gracias. ¿Qué? Bueno, no Bueno, lo puede creer. Agotaron 2 shows en el Monumental tan solo en horas. Estoy profundamente conmovida, Lali. Así que 6 y 7 de junio ya agotados. Ya empiezan las fechas de River. Yo insisto, se suponía que no iba... Jorge Macri había dicho que no iba a habilitar más recitales en River. Evidentemente los está habilitando. Es un momento muy fuerte de la música. Sí. Y además me parece que el estadio de River se sigue despegando del resto. Los estadios ya es el de mayor capacidad. Por eso llegar a River significa tanto para un artista en este caso, y le van a poner techo, además. Sí, van a techar el estadio de River. A ver, aclaremos esto. El techo en realidad es hasta la periferia del campo de juego, porque el campo de juego necesita los rayos UV del sol para poder estar en condiciones. Claro, el césped. Con lo cual no es que es no es un domo todo techado, pero sí de River va no a es ser cerrado como los de Qatar, por ejemplo, Claro, que no tenían es- aire acondicionado. Claro, no es cerrado de ese estilo, pero sí va a llegar hasta la periferia y eso le va a permitir ¿Meter más gente? 15.000 personas No. más. Con lo cual va a llegar a ser un estadio No, yo no sé. de 100.000 personas. Todavía no presentó River el render de cómo va a ser la obra, pero lo va a hacer en el próximo tiempo. El tema Se es cómo especula que acomodar además- el movimiento en la ciudad, en esa zona. Yo insisto, la Ditela está en obra, Bueno, ahí tiene que está... hacer 100 columnas para sostener la obra. Además de hacer el techo, tienen que, Lo que sostener pasa es que es esa obra. Claro, pero yo me refiero al polo urbanístico que se está generando ahí, entre Ciudad Está todo Universitaria, alrededor. la Universidad de Itela, que está en obra, y enfrente, donde era el Tiro Federal, va a haber una cantidad de edificios y se mudan 3 universidades. O sea, como núcleo ahí de movimiento hace una locura. Sí. Pero bueno, así que va a ser el único estadio techado de Latinoamérica. Claro, en realidad, por eso insisto, es un requisito para el Mundial 2030 también tener este tipo de estadios. La Argentina va a ser sede del Mundial 2030 y el estadio de River va a ser el estadio del Mundial 2030 y hay una requisitoria de FIFA para eso. Es una inversión de $100 millones. Bueno, hablando Tremendo. de millones de dólares, hablando de la FIFA, una impactante investigación publicó un equipo de grandes periodistas del diario La Nación el fin de semana. Yo, la verdad, venía viendo mucho lo de Chiquitapia y les venía charlando y le decía, bueno, digo, ¿dónde estaba lo Surfinanza? Está bien, la AFA por ahí te mandaba la Surfinanza. Decías, bueno, para lavado de dinero tenés que probar el delito precedente, más allá del tema de la quinta, que me parece que la quinta va más directo a Tobillino, respecto de quién es la quinta de Pilar, que figura a nombre de un monotributista, pero acá sí me parece que aparece una cuestión mucho más sustanciosa respecto de posibles imputaciones a los manejos del Chiquitapia con relación a los dineros de la AFA, con lo que es el gran negocio de la AFA, que son los contratos de la selección en el mundo. Hugo Alconamón, parte de este equipo de investigación del diario La Nación, es columnista habitual acá del programa. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido.
Buen día, jefa, y buen día, equipo. El gusto saludarlos. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Hugo. Feliz Muy bien, Navidad. felicidades. Te- Usted además todavía no me dijo felicitaciones, campeón, pero lo vamos a dejar Tiene por otro lado razón. para no mezclar las Bueno, cosas. te estamos esperando No, en tiene los razón. tacos todavía de fin de año. Si no vamos a reprochar cosas. Y vamos Te a lo sacarnos dijo. los trapitos al sol. Tenés que venir muy seguro, muy seguro. Bueno, Hugo, Lo que tenemos es, sí, acá a me ver. parece que aparece algo muy sustancioso. Yo hasta ahora venía mirando que no es que digo que, pero miraba y decía, ¿dónde está enganchado exactamente el Chiqui Tapia con todo esto? Acá me parece que aparece algo sustancioso, de otra índole. Que es, en definitiva, para los que nos están escuchando o viendo, que publicamos ayer, hoy continuamos, seguiremos mañana, exponiendo cómo funcionó uno de los capítulos en el exterior de la AFA. En síntesis, diciembre de 2021, la AFA contrata a una empresa para que se encargue de recolectar todos sus ingresos alrededor del mundo, con la excepción de Argentina. Estamos hablando de tiempos del cepo cambiario, la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial. Y en ese contexto contratan una empresa que se llama Tour Prodenter LLC, una empresa constituida unos meses antes en Estados Unidos, para que si vos, por ejemplo, querías contratar a la selección argentina para que juegue un amistoso en India o China, o que si viene una multinacional que quiere auspiciar a la AFA como Adidas, menciona Adidas porque es una de las que aparece, en definitiva no tenían que esas empresas o interesados transferir dinero a la Argentina con el cepo y la brecha cambiaria, sino que lo mandaban a cuentas en Estados Unidos de esta empresa Tour Prodenter. Claro, era un momento además que estabas obligado a especificar. O sea, si vos Claro. en ese momento hacías algún tipo de servicio al exterior para ingresar la plata, estabas obligado a mandarlo a pesos al tipo de cambio oficial. O sea que... Y además tenía otro beneficio, María, que si vos tenés una selección que da vueltas por el mundo y tenés que pagar servicios en el extranjero, tengo que pagar un vuelo charter, tengo que pagar los hoteles para una gira de la selección por distintas partes del mundo. Transferir dinero, dólares de la Argentina al exterior con el cepo también es un problema. Con lo cual, tener una cuenta o varias cuentas en el extranjero en la cual vos podés recibir dinero y desde esa cuenta transferirle a los que fuere necesario, es válido. sí, tenía sentido en ese contexto, especialmente, ¿no? Además. En ese contexto, entonces, tenemos que lo que accedimos como equipo de investigación fue al contenido de esas cuentas bancarias. Claro. Lo que sale de allí es que esta empresa, Tour Prodenter, juntó durante los últimos 4 años 260 millones de dólares. Y la siguiente pregunta es, De la ¿qué pasó? selección, o sea, los últimos 4, desde el 2021... la selección produjo, es una de las marcas más importantes que tiene la Argentina, ¿no? La marca de la selección nacional. O sea, cobró en función de seguramente partidos, ¿no? Amistosos, contratos de Sponsor, publicidad. Y sobre todo, además, María, estamos hablando con el pico que significó salir campeones del mundo, con el interés adicional que eso conlleva para cualquier empresa que pretende patrocinar a algo. Y tenés encima ahí adentro una marca por sí misma, una gema como Lionel Messi. Sí. En definitiva, esta empresa contratada por la AFA juntó 260 millones de dólares. Y como equipo de investigación lo que hicimos fue investigar qué pasó. Y en esencia lo que encontramos fueron varios, si querés, como rubros. Un rubro es, al menos 109 millones de dólares fueron enviados a una cuenta comitente en las Islas Vírgenes Británicas, donde allí a su vez estuvo controlada por una sociedad uruguaya que bajo órdenes de la AFA, parte de ese dinero luego lo envió a la Argentina, especificándose y enviándose a cuentas bancarias de la AFA en Argentina. Ese rubro podríamos decir, mira, es relativamente explicable. Porque volvió a la Argentina, porque tiene que, no sé, me imagino que solventar los gastos del predio de la AFA y demás. O sea, hay alguna parte que volvió en pesos. Correcto. Tuvo un desvío, tuvo un paso raro por Islas Vírgenes, pero vino a la Argentina a sostener seguramente gastos que tiene la AFA. Correcto. Después tenés un segundo eje, que lo que encontramos son al menos 4 sociedades creadas en Miami, Estados Unidos,
que no tienen empleados, que no tienen actividad declarada y que terminaron recibiendo 42 millones de dólares de esta empresa que trabaja para la AFA. Estas 4 empresas en Miami, sin actividad, sin empleados, a su vez los rostros visibles que aparecen allí son 4 argentinos, los 4 argentinos con problemas, porque algunos de ellos vienen con ejecuciones fiscales, con multas, con juicios ejecutivos. Uno de los 4 que aparecen en estas sociedades tiene una quiebra declarada con sospechas de insolvencia fraudulenta, denuncia penal por el propio juez de la quiebra por presunción de fraude. Y estas 4 personas, a su vez, es notable porque, aunque son 4 sociedades distintas, 2 de ellos conforman una pareja y viven en Bariloche, donde trabajan en relación de dependencia, y las otras 2, uno trabaja en Bariloche, la pareja en Buenos Aires, pero también tienen problemas. Y algo más. ¿Pero estos 4 tienen vínculos con alguien? Eso es lo que todo el mundo calla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros intentamos contactarlos, por ejemplo, una de las mujeres, cuando dijo qué es lo que necesitan, cuando le dijimos por qué, cortó, y no solamente cortó, sino que empezó a borrar los mensajes que habíamos intercambiado por WhatsApp. Y en el caso del hombre que fue declarado en quiebra, él admite que él es el que está en la sociedad, y él dice, ojo, yo acá era el manager, no era el dueño. Y cuando en 2 ocasiones le preguntamos quién era el dueño, dijo, eso no lo quiero hablar. Pero espera, Hugo, entonces... Claramente ahí hay algo que, si vamos a plantearlo de este modo para los que nos están escuchando o viendo, esto es como cuando vos estás en un banco y estás en el área de compliance, es decir, cumplimiento y seguimiento de las reglas antilavado. Hay un término que utilizan los expertos antilavado que son las red flags, las banderas rojas. Bueno, en este caso lo que se empezaron a levantar son múltiples banderas rojas de qué pasó con estos 42 millones de dólares que terminaron en cuentas de sociedades sin empleados, sin actividad, con el mismo domicilio virtual, porque es un domicilio fantasma, controlada por personas en relación de dependencia, con deudas, con ejecuciones fiscales y en quiebra. Hugo, estamos charlando con Hugo Alconada Amón, publicaron el fin de semana junto a los colegas Ignacio Grimaldi y Nicolás Pizzi una investigación que salió la primera nota el domingo, sale hoy una, falta otra mañana, vinculada, como nos viene contando Hugo, a esta empresa que es a la que la AFA le entrega la representación, digamos, de la selección argentina y sus negocios en el mundo en el 2021, que acumula en 4 años 260 millones de dólares, y un poco ellos están hurgando qué pasó con esa plata, ¿no? Sobre todo con la que no vino a Argentina a financiar gastos, seguramente vinculados al AFA. Pero ahí aparece algo que para mí es completamente novedoso, que es Javier Faroni, ¿no? Sabíamos que Faroni, el empresario de teatro, estaba vinculado a Tapia y Tobillino, porque habían creado esta empresa para vender los tickets, ¿no? Propia. Deportic, ¿no? Entonces se hicieron del negocio, en lugar de dárselo a otro, de tercerizarlo, lo que fuese, ellos mismos empezaron a explotar el negocio de la venta de entradas, de la intermediación en la venta de entradas, ¿no? Porque no es la entrada que le va a la AFA, sino el proceso de comprar la entrada. Ahora, dicho esto, se sabía que Faroni estaba metido en Deportic, pero lo que no se sabía es que Faroni además era el dueño de esta empresa, que le habían dado la representación de la AFA en el mundo a Faroni a través de esta empresa. Estamos hablando de Javier Faroni, un señor que es productor teatral, que es diputado provincial, mandato cumplido por el Frente Renovador de Sergio Massa, que se mostraba muy amigo del Chiqui Tapia y de Pablo Tobillino, la mano derecha del Chiqui Tapia y el todoterreno de la AFA, a tal punto, María, que recordarás que cuando la Argentina ganó la Copa del Mundo, se organiza una función teatral en homenaje del Chiqui Tapia, y el Chiqui aparece en esa función teatral con la Copa del Mundo y termina arriba del escenario aplaudiéndolo. Esa función teatral, esa producción, era de Javier Faroni. Ahora lo que sabemos es que a su vez este señor Faroni constituyó esta empresa Tour Prodenter LLC, y en un par de meses, porque esto es algo notable,
se crea Tour Prodenter y un par de meses después recibe este contrato para encargarse de recaudar los ingresos de la AFA alrededor del mundo. Y obviamente lo que tiene que hacer es recaudar, pagar lo que la AFA le diga. Tenés que pagar el hotel para la sub-20 en Nigeria, y pagaba, pero además se queda con su propia comisión y el resto tenía que gestionarlo, enviarlo donde quisiera la AFA. Pero no se sabía que Faroni era dueño de la empresa que manejaba la plata de la selección en el mundo. No, esto no se sabía, Es y un esto montón. lo maneja Faroni con su esposa, Erika Gillette, que vive en los Estados Unidos. Y este es otro dato no menor, María, porque vos y yo fuimos corresponsales en Estados Unidos. Al estar con una sociedad constituida en los Estados Unidos, que opera en los Estados Unidos, con cuentas en los Estados Unidos, que hace transferencias desde y hacia los Estados Unidos, toda esta operatoria queda bajo la jurisdicción de la justicia norteamericana. Claro. Si es que alguien decidiera investigar esto o denunciarlo, Pero veremos ¿de ahora dónde? qué Pero yo ocurre. pensé que ustedes habían accedido en el marco de una investigación ya en marcha en Estados Unidos a los movimientos de esta sociedad, ¿no? No, nosotros accedimos gracias a una intervención del Poder Judicial estadounidense, pero no es que hay una investigación en los Estados Unidos. Entonces, ahora hay que ver los pasos a seguir claro. que ocurrirán en Estados Unidos. Que aclaro Agrego- algo más. Sí, perdón. Perdón, Hugo, agrego esto respecto de Faroni, que es un hombre cercano a Sergio Massa por haber sido diputado del Frente Íntimo, Renovador. íntimo. Muy cercano. Faroni también en cierto punto fue cercano a Alberto Fernández porque formó parte del directorio de Aerolíneas Argentinas también durante el periodo presidencial de Alberto Sí, Fernández. señor. Así que está absolutamente metido en la política. Sí, pero mucho con Sergio Massa. Porque además pensemos que este tiempo de manejo, sobre todo con Massa en el Ministerio de Economía, el tema del movimiento de los dólares, el acceso a los dólares, las especificaciones, o sea, era un momento donde las diferencias con mucha brecha, con distintos tipos de cambio, el rol, no sé, la verdad no lo tengo idea, pero debe ser tendría que ser materia de investigación también, ver cómo, si es que influyó también la cercanía de Massa con Tobillino en todo este esquema y con Faroni. Hay dos datos adicionales que llaman aquí la atención. El primero es que mientras esta empresa de Faroni y su mujer lograron recaudar 260 millones de dólares, esta misma empresa, Tour Prodenter, en los balances oficiales de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia, esta empresa aparece como deudora de la AFA por más de 13.000 millones de pesos. Es decir, Que es que nada, aún igual. cuando recaudó 260 Sí. millones de dólares, en los papeles parece como si no hubiera transferido nada. Primer dato. Y el segundo dato es que hoy publicamos el segundo tramo de la investigación, que es que esta misma empresa transfirió más de 500.000 dólares a dos sociedades vinculadas a Tobillino. Y cuando digo vinculadas es porque Tobillino incluso apareció como accionista de esas sociedades e incluso transfirió dinero a la esposa de Tobillino, y no hay constancias de que tanto estas sociedades como la esposa del tesorero mano derecha, el Chiquitapia, dentro de la AFA, hayan brindado algún tipo de contraprestación por bienes o servicios a esta empresa. Claro. Con lo cual lo que tenemos es una empresa que recauda para la AFA y que a su vez le manda al tesorero de la AFA o a la esposa o a sociedades vinculadas dinero. Claro, además digo, claro, la AFA es una sociedad, ¿no? Es una empresa privada, es una sociedad. ¿Qué obligación tiene? Por ejemplo, cuando contrata una empresa para que represente una marca tan importante como la selección campeona del mundo en el mundo y le maneje la plata a la AFA. ¿Eso tiene que ser una licitación? ¿Puede a dedo con una empresa recién designada decir vos vas a manejar nuestra plata en el extranjero? ¿Qué le rige como estatuto? Esto es un buen punto. Acá hay que aclarar. Estamos hablando de una entidad privada que tiene que, por supuesto, seguir todas las pautas de la ley de sociedades y todas las pautas de personas jurídicas, tiene que seguir las pautas impuestas por la Inspección General de Justicia, aun cuando ahora la AFA quiso trasladarse hacia Provincia de Buenos Aires para quedar bajo la supervisión de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, cosa que no logró concretar, y a su vez tiene que responder a quienes son sus mandantes, que en el caso de la AFA
son los clubes. Los clubes. Es decir, son los clubes. O sea, los eventualmente que los juegan estafados son los clubes. O sea, si se desvió plata, el sujeto damnificado son los clubes. Y son los clubes los que tienen que pedirle a través del comité ejecutivo eventualmente explicaciones a la dirección. Ahora, que no va a también pasar. puede hacerlo, y ya lo está haciendo, la IGJ, la Inspección General de Justicia, también puede decirle, a ver, venga para acá. Sí. Usted me dice, en estos balances, me explica esto, esto y esto. Pero acá usted me falta que me explique esto otro, esto otro, esto otro. Ok. Hay un detalle para agregar también respecto de lo que tiene que ver con la causa, con la investigación de evasión y lavado de dinero de la AFA, que algo que pasó en el transcurrir del fin de semana también, que fue la renuncia de los jueces que están en el Tribunal de Ética y Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino, que son Diego Barrotaveña y Juan Ignacio Pérez Cursi, que también había fuertes autoridades judiciales dentro del Tribunal de Ética y Disciplina de la AFA que... Parte del esquema del poder del Chiquitapia, de la AFA y del fútbol argentino estaba dado justamente por el escandaloso rol de jueces de cámara, jueces de jerarquía Ellos son enorme. jueces de la Sí, Corte que Suprema de supuestamente Justicia. gratis, podrían llegar a ser, pero que supuestamente gratis, comillas, 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 ocupaban un cargo, ¿no?, en el Comité de Ética de la AFA. Y no solamente dentro de la AFA, a ver, vamos a recordarle a los oyentes que hay múltiples fiscales, jueces que han terminado, por ejemplo, en comisiones directivas o similares, tanto de clubes como Boca o de la AFA. Sí. Estamos hablando de tiempos, por ejemplo, donde estaba el Tano Angelici pisando muy fuerte en el mundo Boca y tenías entonces jueces y fiscales de Comodoro Pi que iban y venían Stornelli. entre el fútbol y los tribunales. Es decir, es una zona nebulosa donde además uno ve que cuando, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños de un juez hay dirigentes deportivos y cuando a su vez hay una reunión en la AFA o en algún club es una cantidad de jueces y fiscales, un porcentaje sobre el total de invitados que es notable. Total. Bueno, felicitaciones, Hugo. Seguiremos leyendo entonces las sucesivas entregas y escuchándote acá. Hugo Alconamón, periodista de investigación. Gracias, Hugo. Un abrazo, campeón, Muchas gracias, jefa. Doblemente campeón. Nos vemos, Un adiós. beso grande. Chau, chau. Bueno, le agradecemos a nuestros amigos de Dos Escudos por su exquisito desayuno en estas fiestas. No te pierdas su tradicional pan dulce con frutas secas o el veneciano, que es de una esponjosa masa cubierta de crocante de almendras. Y este año sumaron el relleno de pasta de pistacho, el relleno de pasta de avellanas y el relleno de crema de limón. Que tengas felices fiestas. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Planificador de las vacaciones de verano cuando todavía es mayo. Amante del chanchito alcancía y la cuenta remunerada. Previsor con paraguas hasta en días de sol. Vos, que organizás la fiesta de 15 cuando tu hija todavía tiene 5. Necesitas un seguro de vida que te ayude a proteger el futuro financiero de tu familia de la misma manera. Para eso, Zurich Vida cuenta con herramientas de ahorro y protección para el largo plazo. Porque así como planificás desde hoy los regalos de Navidad, podés planificar tus finanzas de acá al futuro con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich International Life Limited, sucursal Argentina, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0541. El verano está lleno de momentos y en Santander estamos para cada uno de ellos por si te tentaste con esas rabas, o si hacerte milanesa te dio ganas de comerte una milanesa. Tenés hasta 25% de ahorro en restaurantes de la costa pagando como quieras con tarjeta Santander Visa. Y por si no sos cliente, descarga la app y abrí tu cuenta. Santander, una app, millones de momentos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Urbana Play 104.3. Olvídate de todo. ¿Qué cosas raras haces cuando duermes? Hola, NASA. De una manera muy particular, que es un gemido al dormir. Mentís. Que venga la persona que se está riendo Sí. a replicar tu sonido. Que venga la de la carcajada. Se queda dormido. Se le apaga la compu. Empieza. ¿Ah? Sí, no hay noche en la que no gima.
Yo hago exactamente lo mismo. ¿La podemos llamar? Hola chicos, ¿cómo andan? No puedo creerlo esto. No, pará, Natalia, te presentamos a NASA. NASA, te presentamos a Natalia. ¿Tenemos otro más? Hola chicos, Sí. a mí me pasa lo mismo que a la chica que acaba de mandar el audio. Hago un gemido muy parecido a lo que hace ese chico y me despierto. Laura, ¿estás en línea? Hola, ¿cómo andan? Y se juntaron los que gimen, el Gemi Palusa. Los amamos. Qué de gente que había recién conectada. Olvídate de todo. Diego Poggi y Anaís Castro. Lunes a viernes, de 19 a 22. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Buscas un auto, pensás en Motor Deal. Vendes tu auto, pensás en Motor Deal. No des más vueltas, la forma más directa. Pensás en autos, pensás en Motor Deal. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Diego Fernández, ¿cómo estamos? Buen día. María, buen día. Estamos complicados en la Panamericana por un choque entre dos vehículos con dos personas heridas en el kilómetro 29, mano hacia zona norte de la provincia de Buenos Aires. Además, en la avenida Lugones, a la altura del puente La Bruna, inmediaciones de River, un motociclista fue atropellado por un auto. Se registra congestión en el lugar. Hay que tener en cuenta, María, 19 heridos en un choque entre un camión frigorífico y un colectivo interno de la línea 117, corta la salida de la General Paz hacia Colectora, a la altura de Griveo, en Villa Pueyrredón, sentido Río de la Plata. El SAME asistió a 19 personas, 10 trasladados a los hospitales de la zona. Trenes, María, el Mitre, los ramales Suárez y Mitre están operando con demora, el resto de los servicios de ferrocarriles y el subte sin inconvenientes. Bueno, agitada la mañana, vayan con calma. Hay mucha gente aparentemente saliendo para la costa. No sé cómo están las salidas del peaje. También marcha intensa se observa así en la salida del peaje de Dock Sud y de Hudson, sentido hacia la autovía 2. Todavía no hay cifra de cantidad de vehículos que han circulado en la última hora por el peaje de San Borompo. Vamos a ver el transcurso de la mañana. Sí, lo que pasa es por el momento de la semana que cae ese viernes raro, no sé cuándo por ahí la gente ya se fue, ha sido seguramente mucho más progresiva la salida a la costa, dada la forma en que vinieron los feriados este año. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Bueno, a partir del 1 de enero se empieza a modificar en la Argentina el piso y el techo de las bandas cambiarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta ahora vos tenías que ajustar un 1% mensual, van a terminar ajustando por inflación. Ahora, en enero, el piso te sube un 2,5%, se te va a 893 pesos. A nadie le importa porque nadie está pensando en el piso. Y el techo se va tomando en cuenta el valor actual, se te va a ir a 1.564 pesos, una cosa así. Sí, eso. Sí, digo, pero a ver, acá el punto es que la Argentina empieza a devaluar todos los meses el dato de inflación. En el caso de enero... Dice, no quiere decir que vaya a ir siempre al techo, pero bueno, últimamente el gobierno incluso vendió dólares para sostener el tipo de cambio, con lo cual se supone que siempre va a comerse, o por lo menos la dinámica hasta ahora ha sido que tiende a ir al techo, ¿no? Sí, porque en el momento que el gobierno deje de vender dólares o en los momentos en los cuales no te ingrese dólares vía, no sé, la campaña agrícola, bueno, lo más probable que el dólar vaya a jugar más cerca del techo que en otro lugar. O si el gobierno sale a comprar dólares para juntar reservas, como le prometió al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Bueno. Entonces, no, el tema era que si el dólar podía solo, digamos, ajustar un 1%, mientras que tenías una
inflación del 2 y pico, todos los meses ibas perdiendo competitividad en el tipo de cambio. Claro. Entonces, el punto ahora es que eso no siga pasando. El punto es que no siga pasando, que el gobierno tenga un que margen... el dólar no se siga abaratando. Y que ¿no? tenga un margen más alto para ir a jugar al techo de la banda. Claro. Ahora, ¿Eso a partir de...? el 1 de enero. Ok, A partir el del viernes. 1 de enero, ¿por qué? Porque toma la inflación de 2 meses, toma la de noviembre, 2,5%. Entonces, a partir del 1 de enero se modifica el piso y el techo de la banda, en donde flota el tipo de cambio. Bueno, ponele. El seguro de vida Zurich cuenta con herramientas de ahorro e inversión para ayudarte a proteger el futuro de tu familia tanto como lo proteges vos, porque podés planificar tus finanzas de acá al futuro con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Si planificás el cumple de 15 cuando tienes 5, Zurich tiene un seguro de vida con herramientas de ahorro e inversión. Zurich Vida, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich International Life Limited, sucursal Argentina, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 541. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. En estas fiestas la magia empieza en Rex. Aprovecha las mejores ofertas y cuotas sin interés en herramientas, electro, camping y playa, hogar y más. En Rex te atendemos mejor. Urbana Play anuncia. Franz Ferdinand vuelve a Argentina. La icónica banda escocesa regresa a Buenos Aires para presentarse el 12 de febrero en el complejo Seart Media. Entradas a la venta en Passline. Franz Ferdinand en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Es fin de año y qué ganas de playa, qué ganas de naturaleza, qué ganas de estar lejos del caos de diciembre. ¡Qué ganas de irme a la mierda! Este fin de año, ganate junto a Big Box la posibilidad de irte a la mierda. Costa Rica. Participa del sorteo en bigbox.com.ar. Plan Trip. Elegí tu destino. Nosotros tenemos el plan. Con 10% de descuento usando el código Urbana Play. El destino es solo el comienzo. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8:01 de la mañana de este día de calor sofocante, pero les quiero decir lamentablemente que los 35 grados de hoy no es nada para lo que viene mañana y pasado. Estamos entrando en una ola de calor que nos va a llevar a un 31 con, bueno, una temperatura sofocante según los pronosticadores y quizás en Capital por lo menos alguna inestabilidad hacia la noche del 31 para despedir el año. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, por un lado quiero destacar, como venimos charlando hace un ratito con Hugo Alconada Amón, uno de sus autores, la investigación que publicó el diario La Nación el fin de semana respecto de los manejos de la AFA con el dinero proveniente de los contratos de la selección campeona. A mí me parece que de todas las investigaciones que se han puesto sobre el tapete, de distinta índole, ya sea a través de lo que era el vínculo con Surfinanzas, de los distintos clubes, o el caso de la investigación respecto de quién es realmente la propiedad lujosísima de Pilar, que figura a nombre de 2 presuntos testaferros que hoy van a estar declarando, me parece que de todo lo que se ha visto hasta ahora, que obviamente está muy en el momento en el cual hay una tensión entre el gobierno y el Chiquitapia, y entre el Grupo Clarín y el Chiquitapia, que aparentemente no va a renovarles lo que son los derechos de transmisión de lo único que quedaba pendiente, porque después de Fútbol para Todos, que lo tenía una empresa ligada al Grupo Clarín, después quedaba el fútbol del ascenso, y ese último vínculo comercial también se rompe a partir de esto, y se rompe evidentemente también, y uno lo ve en la extensa cobertura que le han dado a ciertas cuestiones vinculadas al Chiquitapia. Pero acá aparece algo que para mí no es que lo demás no sea relevante, pero esto es sustancial en términos de
de, ¿qué hizo la AFA con los negocios millonarios que se abrieron a partir de la selección campeona? Y antes también, porque además tiene a Messi, es una selección que ha sido tremendamente exitosa, en un momento en el cual en Argentina había muchísimas restricciones para operar con los dólares, que obligaba a la especificación de cualquier dinero que se trajera a la Argentina, mucho control de cambio. Entonces, todo ese periodo de grandes, se convirtió en una de las marcas seguramente más importantes que tenga la Argentina, la selección argentina de fútbol, con los sponsors, las marcas y demás, firmando contratos millonarios con la AFA. ¿Qué hizo durante este periodo y cómo se manejó esos contratos que se firmaron en la AFA del 2021 para acá? Lo que descubrieron en este equipo de investigación del Diario La Nación es que toda esa plata se manejó a través de una única compañía, Tour Prod Enter LLC, y acá aparece una figura muy ligada también al mundo de la política, como es Javier Faroni, por sus vínculos súper estrechos con Sergio Massa. De hecho, fue diputado del Frente Renovador, y también me parece que eso explica los vínculos y la cercanía de Sergio Massa con Tobillino, el tesorero de la AFA. Pero la cuestión es que esto es una novedad completamente de la cual no se tenía conocimiento. Sí se sabía que Faroni había creado, junto con el Chiqui Tapia, una empresa para que manejara el negocio de la venta de entradas de los partidos de la selección argentina, una tiquetera propia. En lugar de darle el negocio de la venta de entradas a una de las empresas que lo hacen por ahí para los recitales y demás, armó la suya propia, como aparentemente va a armar ahora su propia plataforma vinculada a la transmisión del fútbol del ascenso. A mí me parece que, la AFA, lo más deseable es que evidentemente que sea lo más eficiente posible en la recaudación de fondos que deberían en última instancia enriquecer el fútbol local. O sea, yo le preguntaba recién a Hugo, si hubo desvíos de esta empresa de Faroni, que cobraba todo lo que Argentina y la selección argentina, todos los negocios de los partidos amistosos, y que además tenía que pagar algunos de sus gastos y demás. Si hubo un desvío de fondos, que esto es lo que se está investigando, esta empresa cobró 260 millones de dólares en 4 años. Ahora, si hubo un desvío de fondos, ¿quiénes serían eventualmente los damnificados que podrían reclamar? Porque la AFA no es una empresa pública, el Chiqui Tapia no es un funcionario público, manejan una sociedad civil, una sociedad como la AFA. Entonces dice que el damnificado en este caso serían los clubes. O sea, si es un momento de esplendor de la selección argentina, lo cual permite subir muchísimo la facturación y los ingresos de la selección argentina, los que debieran verse beneficiados en todo caso son los equipos de la liga, de las distintas ligas argentinas. Entonces, eventualmente, si hubo dinero que en lugar de venir a la Argentina se desvió, que es lo que ahora seguramente se va a investigar, a cuentas de sociedades en paraísos fiscales, algunas de las cuales aparecen bastante directamente ligadas a Tobillino, los damnificados en todo caso serían los clubes. Sería extraño que los clubes dijesen algo. Milei se comportó con mucha prudencia también, porque él dijo, la FIFA no quiere que nadie se meta con ellos, como diciendo, además el gobierno lo último que quiere es generar, es un buen adversario político para el gobierno, el Chiqui Tapia, pero a la vez lo que no quiere es generar un problema con la selección en el contexto de un año de mundial, nada menos, de la selección campeona del mundo, ¿no? Recordemos que hasta que no se metió la justicia norteamericana, después de aquel mundial que no le dieron a los Estados Unidos, los dineros de la FIFA, las comisiones y toda la corrupción de la FIFA nos saltó. Hay que ver ahora si esto se investiga en Estados Unidos como una causa de lavado de dinero y a quién toca finalmente. Pero lo que empieza a aparecer con claridad es que acá, y eso está aprobado, porque además después saca Faroni un comunicado diciendo que efectivamente ellos manejan los derechos de representación de la selección argentina a través de esta empresa en el mundo y que es todo legal. Hay que ver ahora de ese dinero que le ingresó, cuánto le giró efectivamente a la AFA en la Argentina y cuánto se desvió en el camino. Ahí hay grandes preguntas, particularmente nos decía Hugo Alconada, sobre, más allá de los giros a empresas cercanas a Tobillino de $500.000, hay 42 millones de dólares girados a 4 sociedades en Miami sin ningún tipo de actividad conocida.
Con lo cual hay una pregunta grande de estos 260 millones de dólares que efectivamente recaudó esta empresa de la mano de los compromisos de la selección argentina. Debe haber tenido gastos vinculados a los viajes, las contrataciones de aviones y demás que se hacían también a través de esta empresa, pero aparece este desvío de 42 millones de dólares a sociedades que aparentemente no tienen vínculo alguno con actividades vinculadas a la selección o el mundo del fútbol en la Argentina. Con lo cual aparece acá una figura con un rol mucho más relevante al que se había visto hasta ahora, que es Faroni. Insisto con esto, además, en un momento en el cual había muchas restricciones para el movimiento de dólares en la Argentina, ya sea por la obligación de especificarlos en caso de que ingresaran a la Argentina, como la brecha cambiaria, el acceso a dólares y demás, con Sergio Massa, ministro de Economía, en el último tramo de Alberto Fernández. Eso por un lado. Por otro lado, en paralelo, bueno, de alguna manera el gobierno cerró el año políticamente hablando el viernes pasado, cuando obtuvo finalmente la sanción del presupuesto, un presupuesto que ratifica la motosierra cayendo duramente sobre los sectores vinculados a la educación pública universitaria, vinculado a lo que tiene que ver con la ciencia, y adicionalmente un gobierno que dice que va a insistir con derogar lo que no pudo derogar en este trámite parlamentario, que es la ley de emergencia en discapacidad, que tiene un rubro clave, que es la actualización automática de lo que tiene que ver con las prestaciones al sistema de salud para la gente con discapacidad. Entonces lo que dice es que si el gobierno no lo actualiza, se actualiza automáticamente cada 3 meses por los índices de precios al consumidor. Esto ni siquiera significa un gasto que cae exclusivamente sobre el Estado Nacional, porque muchos de estas personas con alguna discapacidad son personas afiliadas a obras sociales, a prepaga, con lo cual no es que el gobierno pagaría ese costo. Es realmente, sobre todo además cuando uno ve la cantidad de beneficios fiscales que hay contemplados en otros aspectos de las leyes que manda el Congreso y cómo resigna recaudación vía bajar impuestos a sectores por ahí de altos ingresos, y a la vez que está así empecinado en hacer un ajuste sobre discapacidad, universidad pública y lo que tiene que ver con la ciencia en la Argentina. Pero bueno, ese es el sesgo que tiene claramente este presupuesto, sumado al tema de lo que tiene que ver con la falta de giros en materia de obra pública a las provincias. Igual Milei tuvo un éxito extraordinario en el Senado, consiguieron un número muy amplio, más de 40 votos sobre 72 en el Senado para aprobar este presupuesto sin ninguna dificultad, logrando además que los gobernadores de provincias como San Juan, como Catamarca, Tucumán, rompan al peronismo y voten junto con el oficialismo acompañando estas leyes. ¿Esto por qué? En parte también porque forma parte de un acuerdo más grande. Las provincias que venían reclamando más obra pública, caso de la provincia de Santa Fe, bueno, siguen protestando por este presupuesto y consideran que Milei incumple con su palabra, sobre todo el mantenimiento de las rutas nacionales y demás. Pero hay otro grupo de provincias, que son estas que digo, que están muy pendientes de otra cosa que se va a aprobar durante el verano, seguramente en el Congreso, que es la modificación de la ley de glaciares. La modificación de la ley de glaciares tiene que ver con habilitar la actividad, sobre todo me parece que es minería vinculada al cobre en la cordillera, en zonas que hoy están protegidas por la ley de glaciares, que son los periglaciares. De la mano de esto, el gobierno en realidad ya empezaron algunas provincias, caso de Mendoza, a levantar restricciones que había para para poner en marcha proyectos de extracción de cobre en esas provincias, pero adicionalmente, si esto se concreta y levantan la ley, la protección a los periglaciares, el gobierno está evaluando la posibilidad de alargar el RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es un régimen especial dentro del cual tienen muchísimos beneficios impositivos las empresas que se anoten en este régimen. Lo que evalúan es que si sale la ley de la modificación a la ley de glaciares, que acota la protección y permite la explotación minera, sobre todo en la cordillera, postergar o prorrogar por un año el RIGI de manera tal de permitir que entren nuevos proyectos, sobre todo ligados al cobre. Milei tiene la idea de alentar mucho el cobre, que es uno de los lugares de los cuales se espera sacar dólares en los años venideros, ¿no? En esta segunda parte de su mandato, a partir de eso y con lo que se aprobó también en el Congreso, que ahora vamos a entrar en detalle, así que no voy a entrar ahora mismo en detalle, porque vamos a hablar con un contador
me interesa ser lo más precisa posible con esto, que es que finalmente se aprobó también la ley vinculada a lo que el gobierno llama sacar los dólares del colchón, que llamó la ley de presunción de inocencia fiscal, que es una modificación al régimen tributario que abre como una nueva categoría dentro de ARCA para aquellos que quieran sacar dólar del colchón sin tener, con un tope, sin tener necesidad de decir de dónde viene ese dinero. Con una limitación, o sea, aquellos que hagan esto salen del régimen del monotributo, en caso de que hoy sean monotributistas, y entran a un régimen simplificado de ganancias, que significa entrar en el régimen de responsables inscriptos de autónomos, que es más complejo, y paga más ganancias, además eventualmente sobre los ingresos futuros que lo que es el régimen de monotributo. Pero en eso vamos a entrar enseguida en el detalle de qué es lo que se aprobó en esto que el gobierno consideró de alguna manera el cierre político del año, con la presencia de Diego Santilli, al lado de Lule Menem, volvieron los Menem con todo, como balance del año también, sentado ahí en el balcón del Senado, viendo la sanción de la ley. Milei tiene el presupuesto y ahora tiene también esta nueva ley cuyas implicancias en términos de las posibilidades que abre para los contribuyentes los vamos a charlar en unos minutos. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadenas llevabas y en un mercado vos me comprás.
mañana. Acá hay 35 grados de temperatura ya. Ya llegamos a la máxima en este estudio. No saben cómo. Joaquín Alrique en audio. Lo importante es no perder la pasión. Las redes sociales, Delfi Carmona, Manu Krigel, Sofi Verón en producción, técnica Ale López, la coordinación Martín Fernández Madero. No puesta en el aire estos días. Bienvenidísima, Lucía Méndez. Vamos, Lucía. Impresionante. Se fue de vacaciones. Increíble, ¿Qué? Lucía. Muy bien. ¿Por qué? Porque ya le tiramos unos muertos y lo resolvió muy rápido. Okay, Sí, bien, sí. ok. ¿Vos qué muerto le tiraste? Yo le tiré uno. Tirás unos muertitos ¿En serio? y Sale. Salió todo. Eso es muy Pobre, importante, no le vos- están dando ni el beneficio del primer... No le Nada, tira nada. nada. A la no te parrilla. no te ¿Qué? diste cuenta de los muertos, lo cual habla bien de Lucía. de Lucía. claro. O sea, le mandaron Le sin decir camuflaste agua bien. va, le Sí, pidieron audio que no total. le habían avisado. Increíble. Y tuvo Lo que... lamento porque ahora tenemos 100% confianza en ella y la vamos a Ya tirar está, muerto todo no el la tiempo. Todos los días, cuidamos sí. más. Claro, No la exacto, cuidamos más. exacto. Consideramos que no tiene... Ahora le voy a tirar uno, mirá. A ver. Ahora le voy a tirar un muerto. ¿Ya Dale. terminamos con el staff? Sí, de ya nuestro terminamos compañero? con el staff. Bueno, a ver, un par de nombres propios importantes de ¿Por la qué mis actualidad. hijas me usan mi iPad y me lo dejan sin cargar? No, chicas. Está de... Delphi, ¿tenés ahí el cargador? para, Gracias. el iPad? Gracias. Bueno, Ahí viene. Dale. Las páginas triple X te comen mucho, los videos te comen mucho la batería. ¿Puedes Así decir ten cuidado. el iPad sabe si estás con una página triple X Claro. o navegando en el The Economy? Es Y inteligente. rebobinás y adelantás, rebobinás y adelantás. Rebobinar. Rebobinar. No se dice Por más, Dios. Guido, por favor. Por favor. Vamos con un par de nombres Dale. propios importantes. A ver, nombres propios del fin de semana. Gustavo Costas va a seguir en Racing hasta el 2028. Va a tener. Estamos en el 5 años 2025 todavía. Y le renovó por 3 años más. Vos sabés que nunca un entrenador en la historia de Racing tuvo 5 años consecutivos como técnico. Bueno, pará, Veremos por si los ahora, cumple. claro. Por eso, veremos si los cumple, pero tiene ya la posibilidad de poder llevarlo a cabo Gustavo Costa, que se va con Racing ahora a Ciudad del Este a la pretemporada. Un lugar extraño que suele utilizar. Ciudad del Este. Sí. Es como vos veraneando en pleno verano en Sí. Santiago del Estero. Bueno, él va ahí a esa zona de triple frontera, tiene mucho pasado en Paraguay, su mujer es paraguaya y ahí. Es una elección de él. Sí, le ha ido bien ahí. Le Ciudad dan del chipaguazú, Este. sopa paraguaya. Sí. Comen. Es Sí. riquísimo, a mí Sí. me encanta. Como una tortilla, una cosa medio similar. Es La forma, el color, la forma. amarillo, pero Sí. No, no tiene nada que ver. choclo, es como un pastel de choclo, te diría, si tuviese que calificarlo de Bien. alguna manera. ¿Lo Queso, sabés hacer? sí, obvio. Choclo rallado, queso, leche, huevo, creo que lleva, sí. Mirá ¿Qué? vos, no sabía que era con leche. eso. No sabía que era con leche. Bueno, ese es uno de los nombres propios. Otro nombre propio es Marcelo Gallardo, que hoy espera por la llegada de 2 refuerzos. El lateral por izquierda que quiere River, que es Alexander Bernabé, el futbolista nacido en Lanús, y el delantero santino andino, la joya mendocina de Godoy Cruz de Mendoza, que descendió a segunda división, es el otro que quiere Gallardo. Me Hoy alegro puede que no meter sea 4 Romaña. refuerzos. Se presentó en San Lorenzo ya Romaña a entrenarse. Ya está con el plantel de Vamos, Ayude. ¿se quedó? Dice que Constantino, el nuevo presidente de San Lorenzo, dice que tiene una inyección de dinero importante como para evitar que se le vayan futbolistas ¿Y de Romaña renombre. se queda en lugar de ir a River? Ya se presentó y parece que puede llegar a quedarse en San Lorenzo. Para mí es La Roca que está haciendo todo de atrás bien. Apareció La Roca también. Obvio, en La este Roca es el tiempo. jugador colombiano que llegó, me parece, casi en la misma etapa que Romaña y seguramente... Roca Sánchez. La Roca Sánchez. La Roca Sánchez. Bueno, nuestro Lenny Kravitz. Y, sí, exacto. Acá me dice, ¿Qué? le mandamos un beso a Guille Poggi, que es un ¿Y qué dice fenómeno que- Guille? ¿Te corrigió algo? No, saludos Sí, a María. te corrigió algo. Saludos a Te María. tiró una... Te Uy, corrigió ando. Guille, por favor. Y, Beso a y Guille. a Daniel Arcucci, que está también viajando a Puan en este momento. Ah, y un beso a Todos Dani. nos están Y a escuchando. Pía. Todos nos- Un beso, todos la nos patria están escuchando. deportiva, Y sí. quiero que escuches a Edinson Cavani, que es el otro nombre propio. Edinson Cavani, sí. Vamos a escuchar a Vamos, Edinson Guido. Cavani. Edinson Cavani tiene 5 goles en 2025. Y como cierre de la temporada vamos a escucharlo a Edinson Mucha Cavani. lesión. Sí. Y él tiene un punto de quiebre con la gente de Boca. El punto de quiebre fue el 25 de febrero del año de este año. A partir de ahí se le vino la cosa en contra. Fue en ¿25 de? de febrero de este año.
el 25 de febrero de este año es el punto de quiebre de Cavani con la Hace gente 10 de Boca. meses. Sí. De una situación que hizo que Boca no se clasificara a la Copa Libertadores de América con un gol que él erra en el último minuto contra el equipo de Pipo Gorosito. Boca se queda fuera de la Copa Libertadores de América con ese gol que erró Cavani. Ayer por primera vez habló del gol que erró y que lo condenó con la gente de Boca durante todo el año. Hay goles que son más puntuales que por ahí quedan, como por ejemplo el gol que no pude hacer para entrar a la Copa. Yo lo analicé 1000 veces porque claro, no nos había dado la chance de pasar. Pero claro, fue un gol, fue una situación donde por él a mí me toca picar primero al primer palo, jugármela con el defensor, chocar y caer con el defensor, girar y levantarme rápido. Y eso muchas veces, cansado, con poco oxígeno, porque venís cansado de caerte y girar y levantarte y hacer un giro también, no solamente que caes en el piso, sino que te tenés que levantar y girar para buscar posición para patear. Y no perder referencia al arco. Claro, y quedás, te mareás, te quedás como un poco... Y le tiré la patada, pero se la tiré por instinto, inercia de que estoy al lado del arco y bueno, y se la tiré tarde. Y esta fue una característica de Cavani en todo el año. Él erró goles debajo del arco, en este caso para impedir que Boca se clasificara a la Copa Libertadores de América, ni más ni menos en el minuto 97. Justamente lo estamos viendo en la multiplataforma. Era el gol que lo clasificaba a Boca a la Libertadores. Lo erró abajo del arco, lo condena un poco con el hincha de Boca en este año. Y ayer habló por primera vez de Punta del Este de esta situación. Cavani sigue en Boca hasta diciembre de este año, en principio. ¿Del 2026? Hasta diciembre de este año. No, 2025 o 2026. Habla con propiedad. Diciembre del año que viene, perdón. Cumple 39 años el 14 de febrero. Bueno, y todavía no sabemos si el técnico va a ser... El viernes se presenta Úbeda como técnico de Boca. El viernes vuelve Boca a los entrenamientos. Veremos qué pasa con el técnico de Boca. Lo que sí da la sensación, María, es que si Úbeda empieza, como yo creo que va a empezar el próximo viernes, está tan resquebrajado ya con todo esto que se ha hablado que da la impresión de que a la vuelta de la esquina, si pierde 2 partidos, lo echan. Le quedará poco, sí. Bien. 8:25 de la mañana. Plan Óvalo presenta la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Bueno, a ver, lo que se pudo ver durante todo este año es que el consumo estuvo a la baja y que los salarios no acompañaron a la inflación, sumado a que las tarifas fueron más rápido que los incrementos salariales. Esto lo que significó es que muchos hayan recortado sus niveles de consumo. Un informe de el sector privado me parece que al final llegó un poquito por debajo, ¿no? Llegó un poquito por debajo. Pero el público quedó lejos. Sí, el público quedó lejos, sobre todo la Administración Pública Nacional, ¿no? Sí. Evolución de salarios versus inflación. Y lo que pasa que igual, aunque hayas acompañado la inflación promedio, la suba del sector servicios por encima de la inflación promedio afecta sobre todo lo que se llama el ingreso disponible, lo que te queda después de pagar las cuentas, ¿no? Bueno, por eso, y un informe de una consultora privada estableció que el 72% de la gente tuvo un recorte de su consumo. De ese 72, el 42% tuvo un recorte muy importante de su consumo. ¿Por qué? Porque obviamente esto que vos decías, tenía que salir a pagar servicios y el disponible que le quedaba para poder consumir era muchísimo menor. Esto, uno presupone que a partir del 1 de enero va a empezar a profundizarse porque se dan dos cosas a la vez. La primera es que aumentan muchísimo los servicios a partir del 1 de enero porque recuerden que cambia el sistema de lo que son los subsidios para lo que es la energía y el gas. Ya no va a haber... Desaparece el término, la clase media. La clase media pasa a pagar la totalidad del servicio. Solamente queda una porción muy chica de la sociedad que es la que va a tener algún tipo de subsidio para estas tarifas. Va a haber nada más que 2 categorías, subsidiado y no subsidiado. Hoy en día tenías 3 categorías, claro. La que desaparece la del medio, digamos. Claro, desaparece esa del medio. Además empiezan los aumentos tanto de energía eléctrica como de el gas. Se van a empezar a aplicar aumentos en el consumo de energía eléctrica y de gas. Y lentamente el colectivo, el transporte público, el subte siguen subiendo por arriba de la inflación, porque es inflación más un 2%. Claro. Entonces todos los meses
aumenta un 2% más que la inflación promedio sobre el valor anterior. Entonces, de a poquito se va achicando lo que es la parte del subsidio dentro del transporte. E imagínate que a partir de... Área metropolitana, ¿no? Claro, a partir del 1 de enero, o sea, de este jueves, el colectivo aumenta un 4,5%, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires. También va a aumentar el subte en la ciudad de Buenos Aires, aumentan las prepagas, aumenta la telefonía celular, aumenta el cable, va a aumentar la nafta. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de enero lo que va a hacer el gobierno es aplicar el impuesto a los combustibles líquidos, algo que venía pisado. Lo que va a hacer las colas, porque a la gente le gusta mucho cargar nafta antes del 31, bueno, porque el 31 además los playeros hay un horario que cierra. De las 10 de la noche, hasta las 6 de la mañana no vas a tener estaciones de servicio. Ok, y no va a haber bancos el 31, físicos. Entonces, les recomendamos hoy, sáquense de encima. Si tienen que ir al banco o cargar combustible, a menos que se les vacíe mientras tanto, pero yo recomiendo ir a la estación de servicio o al banco hoy. Y solucionar anticipadamente si te queda algún trámite de la cuestión. Ahora, uno de los factores también que está en esta situación donde vos tenés una suba de los servicios, unas paritarias y unos salarios que van corriendo un poquito de atrás a la inflación, es que la gente se empezó a endeudar. Tarjetas de crédito o billeteras virtuales. Y acá lo que está, las billeteras virtuales, que es como lo más novedoso del sistema, lo que se observa es que aquellos que pidieron créditos en billeteras virtuales no pueden pagarlo, es un porcentaje muy alto, está alrededor del 20%. Es muy alta una morosidad del 20% y gente que por ahí, claro, que no se maneja dentro del sistema bancario y a veces es como muy rápido poder tomar crédito. Es muy fácil tomar crédito. Claro, cuando es un botón y de repente hace que... Tanto en el sistema financiero tradicional como en el más nuevo que son las billeteras virtuales, se incrementó muchísimo la morosidad. Si uno mira el sistema financiero tradicional, pasó del 1,5% para esta época del año pasado casi el 5%, lo cual es un incremento muy, muy grande. Ahora, en las billeteras virtuales es un 20% de la totalidad de los que pidieron crédito. Es muy alto, es realmente muy alto. Estos son datos del Banco Central, que hace un seguimiento de este tipo de cosas, y lo que se observa es que empieza una rueda de crédito para crédito. Claro, una cosa te muerde la otra, porque si seguís, digamos, con el ingreso disponible, se te sigue achicando y estás con alguna deuda y demás, o tomaste deuda para poder solventar tus gastos cotidianos y eso además te sigue aumentando y por ahí no tomaste deuda de la mejor calidad tampoco. Claro. Sí, de hecho, Dani Stengan había comentado también cómo la INDEC empezó a incorporar un ítem que era como vendés cosas para poder cubrirlo. A la vez también el fenómeno de facilitar importaciones que está haciendo que, contábamos hoy etapa de Clarín, las ferias del conurbano, no solamente de ropa usada, de los fardos que se traen del desierto de Atacama, de ropa de descarte usada, de las tiendas del fast fashion a nivel mundial, sino también los grandes containers que inauguraron ahora esta modalidad de los galpones. Hay unos galpones en el conurbano donde la gente va a comprar, donde hay un empresario que compra un contenedor en algún lugar del mundo y el contenedor, para que se entienda, viene de alguna manera cuantificado internamente. Te trae un cuarto de ropa, pero te trae un cuarto que son pavas eléctricas, otro cuarto que son herramientas. Juguetes, herramientas. Entonces son esas especies de galpones de los containers importados que cobran en dólares, además te sale más barato comprarlos. O sea, hay ciertos elementos o que vía este tipo de importación más más barata, o también los electrodomésticos, también como efecto de la importación, que vienen bajando de precio con relación a lo demás, simultáneamente a todo esto que está pasando del no me alcanza, ¿no? Sí, pero digo, lo que empieza a preocupar... Y el impacto, obviamente, sobre la producción nacional de todo esto que estamos hablando. Lo que empieza a preocupar son los niveles crediticios. ¿Por qué? Porque la Argentina hoy, que de morosidad, está en el 1,3% del Producto Bruto. Entonces, empieza a crecer y empieza a crecer muy fuerte. Plan Óvalo te acerca a tu Ford. Accede a tu próximo vehículo con adjudicación asegurada en la cuota 5. Sí, solo en 5 cuotas. Una inversión inteligente en 84 meses para que vivas ya toda la experiencia Ford. Tu próximo Ford te espera. Descubrí más, planovalo.com.ar o acércate a un concesionario Ford.
Plan Nova lo presentó La actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. 8:33 de la mañana. Bueno, vamos a parar un toquecito en quién es Javier Faroni, ¿no? Que ahora están en las noticias. Hemos descubierto que no solamente es el hombre detrás de la tiquetera que vende las entradas de los partidos de la selección argentina, sino por la investigación de La Nación surge que también Javier Faroni, que es un muy conocido productor de teatro, es a quien le delegó el Chiquitapia la representación exclusiva a una sociedad que creó en Estados Unidos Javier Faroni en el 2021, pasó a ser la representante exclusiva para cobrar y recaudar todos los contratos vinculados a la selección argentina. Sí, con la empresa Tour Producciones, que de hecho ayer emitieron un comunicado en el cual él asume su vínculo con la empresa y dice que esa empresa es agente comercial de la AFA en el mundo y su función es organizar la logística de la institución. Y dentro de esas funciones es agente de cobro y de pago, siempre en el marco correcto de su giro comercial y de acuerdo a la relación contractual estipulada con la AFA. Claro, es un contrato importantísimo. Imagínense que hay pocas marcas que sean más importantes de la Argentina que la marca Selección Argentina y los negocios alrededor. De hecho, nos decía Hugo que Alconadamón que esta empresa recaudó oficialmente, por los papeles a los cuales accedieron ellos, $260 millones en 4 años. Esta empresa a la que le dio el contrato la AFA de Javier Faroni, admitido por el propio Faroni, manejó hasta ahora $260 millones de la AFA. Y dentro de estas acciones con esa empresa, por ejemplo, organizó la Expo AFA en La Rural en el 2023, donde se podía ver la Copa del Mundo, que es la misma copa que, como mencionaba antes Hugo Alconadamón, que el Chiquitapia estuvo presente en una función de la obra del teatro El Divorcio, en donde llevó la copa y la gente lo aplaudió. ¿Era la copa verdadera? Pues se puede hacer eso, se supone que no la podés mover, ¿no? ¿Te acordás que cuando una fue réplica. Una réplica. Es una réplica de la copa, sí. Porque cuando fue el sorteo del Mundial ahora se armó un lío bárbaro, pues le hicieron ponerse guantes. Ese calor que estuvo mal Infantino, el y le pidió perdón. Y al otro día le dijo, bueno, vení, te pido perdón, vení a agarrarla con las manos sin Pero sin porque guantes. se supone porque que... los campeones del mundo la pueden agarrar. ¿Y qué entendieron? Que como técnico él no era campeón, Claro. que el campeón era el jugador Era y no el futbolista. técnico. Exacto, y eso no es así. Toda la vida el técnico la pudo agarrar también. Bilardo mismo la agarraba más en más de una ocasión. Bueno, hace más de 40 años que Javier Faroni junto con su hermana Marcela Faroni se dedican a la producción teatral. Él es cordobés, pero vivió en Córdoba, en Mar del Plata, desde su infancia, y ahí es donde él comenzó a producir teatro. Una de las figuras asociadas a Javier Faroni, o una de los figuras más importantes con las que trabajó, fue Carlos Calvo, con el cual hizo grandes éxitos en la temporada teatral en la época de los galancitos en los años 80, donde él protagonizó grandes éxitos en la temporada teatral marplatense. En este momento tiene 3 producciones. Una de ellas en la ciudad de Buenos Aires, en el Multiteatro, La Función que Sale Mal, que es uno de los grandes éxitos del 2025, y ahora están por debutar en Mar del Plata Gerardo Romano y Ana María Picchio con El Secreto, y una obra de teatro que se llama Una Clase Especial con Martín Sifil y Damián de Santos. Son las 3 producciones teatrales que actualmente tiene Javier Faroni, que ha producido una infinidad de hecho, ha producido, por ejemplo, en sus comienzos a Fátima Flores en Mar del Plata también. Mira, y él se metió en el mundo de la política de la mano de Massa. Fue diputado en el 2015, diputado bonaerense, e intentaron también que sea el intendente de Mar del Plata por el masismo, pero que no logró, y después estuvo en el 2019 fue uno de los directores de Aerolíneas Argentinas. Designado por el gobierno de Alberto Fernández. Lo que pasa es que Faroni tiene mucha cercanía con Massa. Sí. Y acá aparece un triángulo también, ¿no? Tobillino, Massa, Javier Faroni. La mujer de Javier. La mujer, Erika Gillette, también la mujer de Javier Faroni, que también está metida en la productora, en la empresa esta que produce los contenidos internacionales de la Argentina y maneja el dinero ese. Y ahí en esos contenidos laburó el hijo de Massa. ¿Se acuerdan que en su momento se había armado lío porque fue a Qatar Tomás Massa, pues estaba contratado por esta empresa? Y dicen que el vínculo con el Chiquitapia también viene de cuando él estaba en Aerolíneas Argentinas. Lo que hacía era rescatar a algunos futbolistas que estaban varados por el mundo, y él se encargaba con el Chiquitapia de traerlos, incluso al plantel de Talleres en Colombia estuvieron varados y los trajo a través de Aerolíneas Argentinas. Bueno, muy bien, 8:38 de la mañana.
Bueno, vamos a hablar, María, de nuestros queridos amigos de Cremolati. Viví la experiencia italiana completa de Cremolati junto al mejor gelato artesanal. Suma la elegancia de un exclusivo Prosecco italiano con denominación de origen garantizada, disponible solo en locales Cremolati. Llévalo con 1 kilo de helado más 15.000 pesos o gratis con 2 kilos. Promoción hasta agotar stock. Busca tu local más cercano en www.cremolati.com.ar y en Instagram y TikTok como @cremolatiHelados. 8:38 de la mañana. Bueno, decíamos que aprobó la ley de presupuesto el Congreso Nacional. El gobierno va a tener, el Ejecutivo por primera vez va a gobernar con un presupuesto, una hoja de ruta que irá ajustando porque hay ciertas variables que ya están desfasadas. Entre otras cosas, prevé una inflación para todo el año del 10%. Difícil que se cumpla, pero simultáneamente aprobó también una ley que se llama de perdón fiscal o de inocencia fiscal para sacar la plata del colchón y demás, que crea también, me parece, una nueva categoría dentro de los contribuyentes, que está el monotributista, el régimen de ganancias como lo conocemos hasta ahora y un régimen de ganancias simplificado. Quienes adhieran a este nuevo régimen son los que van a poder supuestamente sacar plata de colchón hasta un límite determinado sin que nadie te pregunte de dónde viene para comprar, qué sé yo, un auto, no sé si hasta una casa, un departamento, una maquinaria agrícola o lo que fuese. Marcelo Vergés, contador público, abogado, especialista en materia tributaria. ¿Cómo le va, Vergés? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Bueno, a ver si nos tratemos de entender esto, ¿no? De alguna manera. Hay un límite, ¿no? Para sacar la plata al colchón. Bueno, el límite es que esté declarado, ¿no? Si uno tiene la plata declarada, la ha venido pagando, digamos, pagó los impuestos cuando la generó y pagó bienes personales en su momento, si correspondía, puede usarla libremente. Si eso no fue así. Eso, sí, Si la eso no fue así, que sale del colchón, la que sale de la que un sale lugar. del colchón, Sí. que puede ser de distintos orígenes, ¿no? Puede ser de alguien que fue comprando dólares a lo largo de su vida, porque por ahí ahorraba 100 o 200 dólares por mes y en 10 años hicieron un colchón importante de plata y que tiene dificultades para poder usarla porque no hay normas de lavado de dinero, una serie incluso de AFIP mismo, ¿no? Que hace que sea difícil justificar el origen de los fondos y para poder usarlo libremente. Y entonces bueno, el proyecto que se aprobó junto con la ley de presupuesto, entre un montón de otras cosas, consagró por ley un régimen que ya existía, pero que todavía no se había aplicado, que es este del régimen simplificado de impuesto a las ganancias. ¿Por qué existía y no se había aplicado? Primero porque es aplicable a partir del año 2025, recién se podría usar para 26. La liquidación de ganancias 2025. No, 25 que vence el 26, ya este año que estamos se podría usar. Y por otro lado, tenía una dificultad que es justamente la que hablábamos recién, ¿no? No le daba seguridad a aquella persona que tenía los dólares en el colchón para que los usara y sin tener problemas con el. Claro, había una resolución de ARCA, pero no había sancionado la ley del Congreso, razón por la cual. Un decreto del Poder Ejecutivo y una resolución de ARCA. Entonces, ¿qué es en qué consiste este régimen que ahora se consagró por ley y que tiene una diferencia muy importante con lo que había antes con respecto al decreto y la resolución de ARCA? El régimen tiene previsto que aquellas personas que puedan optar, porque si tienen unos umbrales para optar, que son 1.000 millones de pesos de ingreso en el año y 10.000 millones de patrimonio, que son muy altos, pero es como que abarca a una buena parte de la clase media, digamos, ¿no? Aquellas personas que tienen esa franja van a poder optar por un régimen simplificado de impuesto a las ganancias, que va a consistir en que el organismo ARCA te va a hacer un cálculo pro forma de tu declaración jurada y que vos vas a poder consentir, es decir, vos vas a tener que aceptar, no es que viene ya prearmado y es obligatorio. Pero perdón, Marcelo, previamente, perdón, si puedo ir un paso atrás. Hoy tenemos monotributistas y tenemos los autónomos, ¿no? Y la gente en relación de dependencia. Entonces,
Por ahora, para poder entrar en este régimen que incluye una suerte de blanqueo, que es poder sacar la plata del colchón y que nadie te pregunte de dónde viene, en caso de ser monotributista tenés que salir del monotributo. Claro. En caso de ser trabajador en relación de dependencia, tenés que empezar a declarar ganancias, ¿no? Y en caso de ser... En realidad Sí, te escucho. No, entonces lo que digo es un régimen nuevo al que vos podés adherir. Para adherir tiene la ventaja de que vas a poder, si tenés plata y la querés usar, declarar esa plata a cambio de pagar 0. Me pregunto por lo que pagamos siempre, es realmente siempre lo mismo esta historia, ¿no? Porque bueno, pero porque realmente no hay cada tanto por lo menos tenían la consideración de darte algún beneficio si estabas al día, pero eso ya ni siquiera se usa. Pero lo que quiero decir es, los que están en el monotributo y quieren decir, che, tengo, no sé, heredé plata, pero mi viejo no la tenía declarada y no la metí dentro de la herencia, fui ahorrando a poquito, lo que fuese, la plata del colchón. Si soy monotributista y quiero usar esa plata, tengo que cambiar de régimen, tengo que salir del monotributo e ir a este régimen simplificado de ganancias. Claro, si vos quisieras tener la protección que te da este régimen simplificado, tendrías que salir del monotributo y ahí tendrías que evaluar, a ver si te conviene o no te conviene, porque el régimen simplificado en realidad es nuevo y no tanto, porque es una modalidad del régimen general de impuesto a las ganancias. Entonces, que es mucho más caro que el monotributo. Exacto, si eso es lo que digo. Entrás en un régimen que es mucho más caro. Tenés que hacer, mucho más caro, por eso vos tenés que pagar IVA, hacer declaraciones mensuales de compras y ventas cambiar de régimen por completo. Entonces, si vos sos monotributista y tenés plata en el colchón que no declaraste, tenés que evaluar bien, tendrías que asesorarte para ver si te conviene o no te conviene hacer ese salto, ¿no? Yo pienso que eso va a ser una traba importante. Me parece que por un lado es una especie de incentivo, un blanqueo a costo cero. Me pregunto incluso por el que entró en el blanqueo anterior y algo pagó o tuvo que dejar la plata inmovilizada un tiempo. Ahora te dicen, entrala, no pasa nada, 0 pesos, siempre que vayas a este régimen. En realidad no es estrictamente un blanqueo, porque el blanqueo es una figura que vos regularizás deuda, situaciones a cambio del pago de un impuesto especial que reemplaza los impuestos que tendrías que haber pagado. Es diferente la figura. Es como te dicen, vos vas a poder usar tu plata que tenés ahorrada y nadie te va a preguntar de dónde salió. Pero nadie te va a preguntar de dónde salió desde el lado de la AFIP. ¿Por qué? Porque lo que estableció la ley justamente es que existe una presunción en la ley, es muy técnico lo que voy a decir, pero voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible. Cuando uno tiene algún bien no declarado y la AFIP lo detecta, AFIP o ARCA lo detecta, ese bien, la ley presume que se originó en ventas no declaradas, son ingresos no declarados. Entonces, te calcula el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado, si uno es inscripto, sobre ese importe del bien que te hayan encontrado, más las multas, más los intereses, que te dan una diferencia enorme de impuesto. Lo que te dice la ley ahora, esta que se acaba de sancionar, es que esta presunción de incremento patrimonial no justificado no se va a tener en cuenta a los efectos de que si hay alguna diferencia entre lo que te dijo ARCA que vos tenías que pagar mediante esta liquidación pro forma que te hace y la realidad. Porque por más que la liquidación que te hace ARCA está en base a las facturas electrónicas, o digamos, todo lo que es la información que ARCA tiene de cada uno de nosotros, siempre puede haber alguna irregularidad, claro, pero, un ingreso que no... A ver, perdón, Marcelo, entiendo que estamos hablando con el contador Marcelo Berger. Si yo me compro un departamento, $100.000 de una plata no declarada y me estoy inscripta dentro del régimen especial, ¿nadie me pregunta nada ni pago nada por esos $100.000? Claro, porque justamente lo que tiene este régimen especial... Pero eso es un blanqueo. Claro, tiene una particularidad que es la siguiente. Cuando vos haces tu declaración jurada de ganancias, normal, digamos, la de siempre, de toda la vida, la declaración jurada tiene dos partes. Una primera parte donde determinás el impuesto. ¿Sí? Ahí pones tus ingresos, tus sueldos, tus deducciones, las cargas de familia, todo, y con eso determinas el impuesto. Y tiene una segunda parte que se llama justificación de las variaciones patrimoniales, que consiste en lo siguiente. Consiste en comparar tu patrimonio al 1 de enero
con tu patrimonio al 31 de diciembre. Claro, si yo me compré una casa y declaro que no gané casi nada, decís, bueno, ¿de dónde salió la plata con la que te compraste un auto? Con la esa ecuación patrimonial no da. Por eso los contadores, cuando hacemos las declaraciones juradas, siempre te pedimos, dame lo que gastaste en tarjeta, dame las cuotas de los colegios de los chicos, para ver si el monto consumido, que es lo que tenés que justificar, más la variación de tu patrimonio, cierra. Sí, es el famoso cerrar el consumido que muchas veces, seguramente los que hacen declaración jurada lo habrán escuchado de sus contadores. Sí. Esta segunda parte de la declaración jurada, en el régimen simplificado no se hace más. Vas a declarar solo los ingresos, que te los va a dar predeclarados ARCA. ¿Sí? Entonces, eso, que es lo que ya estaba por el decreto, te permitiría que si vos tenés alguna flojedad en tu dinero para usar, para comprarte un auto, cambiar el departamento o cualquier tipo de inversión que quieras hacer, no vas a tener que hacer esta justificación. Eso que estaba en el decreto, le faltaba esto que ahora aprobó Pero la esto ley, para que es siempre, o la sea, si yo presunción. entro en un régimen simplificado, a partir de esto, ARCA va a saber lo que facturé, asumiendo que facturamos todo como corresponde. Ya lo sabe porque entra mi facturación y lo ve. Si es una empresa, las declaraciones, los balances de las empresas, no importa. Entonces, ARCA sabe vos lo que facturaste. No te va a preguntar cuánto gastaste, porque si yo incorporo un auto y además gasté mucho, me va a decir, pero ¿cómo? No me da la guita, porque vos no ganaste lo suficiente para haber pagado este colegio, haber hecho este viaje y además haberte comprado un auto. Entonces, ARCA ya no me va a preguntar eso, no le va a importar mi variación patrimonial para ver si es consistente con mis es lo que ingresos. dice la ley, ¿no? Eso es lo que dice la ley. Ahora falta la reglamentación, que es la letra chica, que no sabemos cómo va a ser, ¿no? Pero en principio lo que dice la ley es eso, que si vos adherís a este régimen, nadie te va a preguntar. El nadie es entre comillas, porque hay otros organismos también. Claro, para siempre. Para el futuro. Claro. Para siempre. Bueno, no tan para siempre, porque lo que te da esta ley es un beneficio, dos beneficios, digamos, de efecto liberatorio del pago y de presunción de exactitud. Entonces, si vos aceptás lo que te dice ARCA y lo pagás, te va a dar estos dos beneficios, pero no solamente para el año que estás liquidando, sino para todos los años no prescriptos. Entonces, en realidad te blinda mucho. Te blinda un montón. No podría ir para atrás, salvo que después, en alguna investigación que haga ARCA, encuentre alguna diferencia de impuesto porque tenías plata negra o tenías algo de diferencia de impuestos mayor al 15% o mayor a la evasión siempre en la ley penal tributaria. Si eso no pasa, es decir, si vos no te encuentran una diferencia de más de 15 o más de... Entonces, vuelve para atrás, estás blindado. Ahora, y perdón, para adelante también. ¿Hay algún tope o yo puedo comprar un departamento de hasta cierta plata o no hay tope? No hay tope previsto en la ley, no se quiere decir que en la reglamentación no lo vayan a poner, pero lo que te decía es que hay otras normas, porque no se cambian nada las normas, por ejemplo, de lavado de activos. Sí, bueno, entonces, pero ahí hay un lío bárbaro con los bancos también, ¿no? Pero una cosa más, perdón, porque es súper complejo y lo entiendo y lo interrumpo, pero simplemente porque me queda un minutito pero el que entra al régimen simplificado tendría eventualmente todos estos beneficios para incorporar patrimonio incluso hacia adelante, ni siquiera tiene que ser de una vez. Esa es justamente el kit de la cuestión, claro. ¿No? De manera permanente, digamos, entrar en una situación en la cual podés ir incorporando patrimonio. Pero la pregunta es, pasás un régimen que pagás IVA, un régimen que te deja hacer declaraciones todos los meses, pasás un régimen distinto, no el autónomo que ya está dentro de eso, pero el que viene de otro régimen, ya sea que esté en relación de dependencia o que sea monotributista, pasa a tener una situación completamente distinta. Exacto, el que ya estaba y opta por esto no le cambia desde el punto de vista de su costo tributario, no le cambia gran cosa. El que, como hablábamos al principio, el que está en el monotributo, que es un régimen mucho más barato, tendría que ser muy cuidadoso al decidir me paso o no me paso, ¿no? Claro, yo creo que por ahí, bueno, no sé, vamos a ver qué pasa con este régimen, pero por ahí viene por el lado de ahí. Yo, la verdad, me pregunto por los que... Creo que la única ventaja que hay para los que cumplen regularmente es la de la prescripción de la deuda. O sea, que si tenés una deuda más o menos chica, digo, antes tenías 5 años, la FIP ARCA tenía 5 años para ir a buscarte y ahora te lo baja a 3. Claro, para mí me da como una cosa contradictoria, porque yo no debo nada, no quiero blanquear nada, pero ¿para qué me voy a quedar en un régimen
peor, más exigente que el otro que te ofrecen que es menos exigente. Pero es rara la situación en la que quedamos, la verdad. No, porque hay muchas situaciones posibles. Las situaciones son infinitas. Suponete que alguien ha tenido siempre sus ingresos declarados, siempre, o trabajó en relación de dependencia, con lo cual todo su ingreso está declarado, le retienen el impuesto en el trabajo. Pero resulta que durante los últimos, no sé, 10 años, que había dificultades, había cepo, no se podía comprar legalmente dólares, era un ahorrito de 100, 200 dólares por mes, que los compraba en el Blue. Está bien, pero esa compra era ilegal. Pero entonces vos tuviste todos estos años que pagaste todos los impuestos, pero resulta que tenés una suma de ahorros que fuiste acumulando a lo largo del tiempo, lo tenés en una caja de seguridad o en tu casa o en donde sea, en efectivo, que no podés usar, porque a lo mejor juntaste 30, 40 mil dólares. No, está bien, pero asumamos que nada de eso ocurre. Sí. ¿Por qué no nos mandan a todos al mismo régimen? Porque yo no tengo un motivo, o sea, ¿por qué me voy a quedar en un régimen más exigente cuando no tengo nada que incorporar? Porque no me pasó nada de eso. Porque pagué todo lo que tengo que pagar. Por eso es optativo, no te pueden mandar. Pero ¿no sería mejor que manden a todo el mundo? ¿Para qué dejan un régimen del autónomo, ponele, ¿para qué dejan un régimen más exigente que el otro? No, porque en realidad el monotributo es un régimen de excepción para pequeños contribuyentes. No, me refiero al autónomo. Normal es el otro. El autónomo común, que no tiene ni un ahorro. No, bueno, el autónomo común puede seguir como quiere, como está hasta ahora, si quiere, porque a lo mejor justamente no quiere volver no quiere pasarse a este régimen porque no lo necesita, y entonces dice, yo prefiero seguir como estoy, que me da más libertad, porque no me da. Vos fíjate que en el régimen simplificado, ARCA te dice cómo es tu declaración. Vos tenés que decir sí. Claro. Bueno, entonces, pero si yo facturo lo que no importa, pero no pasa nada. Claro, pero bueno, tiene, digamos, es como un incentivo para que vos, si estás en la situación de tener algún dinero no declarado, lo puedas usar libremente, ¿no? Ese es mi punto es que al final le dan más beneficios al que tiene esa situación del que no tiene nada escondido. O sea, el que no tiene nada guardado. No, este es bastante peor. Este es especialmente malo. Bueno, qué sé yo, yo depende cómo lo mires, ¿no? Si vos lo mirás desde el punto de vista de la persona que te decía recién, que tenía todo en blanco y porque no podía comprar entendí dólares, perfecto, yo entiendo, yo no estoy satanizando al que compró dólares porque no se lo permitía, que es la única forma de ahorro que ha existido en un país sin moneda como la Argentina. No digo nada de eso, lo que digo es que pero esa persona hoy tiene una situación. Entiendo. Que si quisiera comprarse algo, tiene un problema. Sí, y además en la historia el que tiene, por ahí heredó algo y sus padres ahorraban con la misma modalidad, entonces hay muchas situaciones que esto cubre. Pero digo, infinitas situaciones. Bueno, Marcelo Berger, muchas gracias y feliz año. No, por favor, un gusto. Hasta luego. Hay un conflicto con esto porque, como decía Berger, se abre todo un mundo, ¿no? Entonces por ahí es como los bancos le están diciendo a Caputo, che, yo tengo normas que cumplir por la normativa internacional de lavado. Entonces lo que le contestó Caputo, sacó, no hinchen las puntos suspensivos. Si el banco les pide algo, vayan al Banco Nación que no te va a preguntar nada. Y desde hoy ya el Banco Nación está promocionando que abre este tipo de cuentas a quienes previamente se hubiesen anotado en el régimen simplificado, ¿no? Claro, dice, bueno, vengan al Banco Nación, abrimos las cuentas, lo promocionan en las redes sociales del banco. A ver, vas a tener que abrir una cuenta y hacerte cargo del costo obviamente efectivo de tener una cuenta, pero lo que pasa es que, claro, los otros bancos tienen, los bancos tienen que cumplir reglas internacionales de lavado. Entonces también hay un conflicto ahí. Por eso lo que hacían los bancos, a quienes habían entrado en este régimen simplificado, es decirle, che, fíjate estos papeles, hacémelos de onda. Y era una declaración jurada. Tuya diciendo el origen de estos bienes es lícito. Claro, eso era lo que hacían los bancos para protegerse. Sí, que no se abra una ventana para que entre guita de origen negro, no el ahorro del colchón del que no pudo comprar no podía declarar que compraba dólares. Claro, porque el Banco Nación, el accionista es el Estado Nacional. No, porque en el ejemplo que poníamos, el origen de la guita es lícito, es tu salario. Yo no podía comprar dólares, iba encanutándolos, no sé cómo blanquearlos, pero hay momentos en los cuales el origen no es lícito. No, claro. ¿No? Sí, por eso. Muy bien, vamos a ver cómo está el tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar.
somos los mejores en sueño. Por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, muchas gracias. Recordemos que hay un choque en la General Paz y Griveo, mano Río de la Plata. 19 personas fueron asistidas por el SAME. La Panamericana congestionada en la zona de Don Torcuato hacia Capital Federal. Trenes, el Mitre, Ramales Suárez y Mitre y el ferrocarril San Martín están operando con demora y el SubTV también con retrasos, María. Bueno, muy bien. Salió también el último mecánico que tuvo ese auto del Mercedes-Benz que terminó con destrucción total en la Panamericana el viernes, sin ninguna víctima que lamentar, pero claro, acababa de salir del taller, estuvo 6 años en reparación y el último que le arregló la inyección dice que le avisó que ese auto no estaba en condiciones de ir a la ruta. Y hay un detalle también, que cuando se queda parado en el medio de la ruta, no pone el triángulo luminoso, pone una rueda avisando. Claro. Sí, Entonces, se ve... No, pues está bien, pero no coloca el triángulo, queda la rueda. Entonces, claro, el que viene La de frente... baliza para está el la que baliza naranja. no Claro, puede... la baliza triangular reglamentaria. Claro. Se ve que no la tenía. Claro. Como el coche estuvo en reparaciones mucho tiempo. Pero estuvo 6 años en reparación, lo sacó a la ruta, parece que quería ir a Punta del Este y en el primer tenía ganas de viaje probar. terminó con destrucción total. Bueno, gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. Estas fiestas en la Cardeus, todo tiene descuento. Para que tengas noches buenas siempre. Regalá y regálate con hasta 50% de descuento. Hasta 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Bueno, muy injusto lo que nos está pasando a nosotros, porque y no le sacamos días al calendario, o sea, esto termina el 31, laburamos hasta el 31 y entramos en una saga de 3 días de calor sofocante. Sí, es verdad. Es como, no nos lo merecemos. Sí, es verdad. Pero tenemos mucha información, entonces la tenemos que dar al aire. sí, tenemos compromiso con nuestro... Entremos al régimen simplificado. A ver, Ezequiel. Presenta el clima Air Europa. Marcusi. Cuidarse del calor entonces, es la recomendación. Tomar mucha agua, ropa liviana y a prepararse para estos 3 días de mucho calor, sobre todo mañana y pasado. Hoy es la primera prueba, 35 grados ya. En un ratito ya superamos los 30, así que ustedes superan los 30. Ustedes. Esa es la temperatura. Sí. Acabo de poner en Google la temperatura en Esquel. Él vive en el Bolsón, así que el Marcusi es un fresco, el tipo, nos da el pronóstico desde Igual Esquel. estoy de remera ya. Sí, se sacó el saco. Ya estoy de 12 remera. grados. No, ¿cuánto? 12 grados. 12 grados, bueno. 12 grados. Muy bien, 35 tenemos hoy y nos acercamos a 40 para despedir el año. Exactamente, a pleno el fin de año y el alivio llega apenas comienza el 2026, así que hay que aguantar un poco, pero bueno, a prepararse, a hidratarse bien y a cuidarse, sobre todo mañana y pasado. Upa, y la costa, porque nos importa mucho nuestros queridos oyentes que ya están yendo a la costa, queremos garantizarles que pasen un lindo fin de semana. No, semana. Sí, mira, va a refrescar, también a partir del 2026 refresca bastante. Ahora para fin de año va a estar bueno, mañana y pasado sobre todo, las máximas pueden superar los 30, pero después baja la temperatura. Lindos días para ir a la playa, calor, espectacular. No. Sí. Sí. Por ahí un poco de frío le llevamos con el año nuevo. Sí. Viento, frío, año nuevo con viento y fresco. Pobre. Terrible. Insolaciones. Ezequiel Marcusi, lo estamos arrastrando, pobre. Gracias, Ezequiel. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Chao. Chau. Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa, tú decides. Bueno, y mientras los diarios, la revista, la televisión te trae gente en bikini, en la playa, veraneando, los looks del verano y no sé qué, nosotros no le robamos días al año y acá estamos, acá estamos. No, en bikini. Nos reencontramos mañana a las 6. En bikini. Sí, mañana y pasado. Sí, bikini. Guido viene en triqui. Heladerita, vos ya bikini, estás en reposera. Bermuda, ¿o Yo no? traje bermuda hoy. ¿Vos bermuda? No. Somos gente adulta. Muy bien, hasta mañana entonces. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana